Nos habla muchísimo acerca del favor inmerecido de Dios. Ahí la mayoría de las veces el predicador, el pastor, el que enseña, tiene que dar sobre todo palabras de aliento y de ánimo, porque estamos en un mundo muy complicado, muy difícil, muy difícil. Los lunes hay una batalla, son los domingos y a veces hay batalla. Los lunes hay muchas batallas que duran hasta el viernes, hasta el sábado, dependiendo del día en el que estemos trabajando. Creo que el pastor, la persona que tiene la responsabilidad de ponerse un domingo a predicar o en el estudio bíblico o en una célula con los hombres o con las mujeres, con los niños, etcétera, necesita dar palabras de ánimo y de aliento, dar palabras de gracia. Hoy no voy a compartir sobre la gracia, Espero que lo que comparta hoy, a mí me gusta que me quieran. Siempre me ha gustado que me quieran, como a ti, me gusta que me quieran. Pero entiendo que a veces uno no puede predicar contentando a todo el mundo. Un pastor no puede contentar a todo el mundo, es imposible. Y se lo digo a los líderes de la iglesia también, es imposible que tú puedas contentar a todo el mundo. Tenlo claro, es imposible que tú puedas contentar a todo el mundo. Si contentas a todo el mundo, si yo contento a todo el mundo, algo estoy haciendo mal. Ojalá que contentara a todo el mundo. Ojalá que todo el mundo me apreciara, me quisiera, me diera palabras de amabilidad, etcétera, etcétera. Ojalá. Pero en función de mi ministerio, del llamamiento de Dios, uno tiene que predicar, como el domingo pasado compartió Antonio en la predicación, uno tiene que predicar todo el consejo de Dios. Cuando uno predica todo el consejo de Dios, hay predicaciones que nos alientan, nos levantan, y hay otras predicaciones que nos hacen plantearnos ciertas cosas. Quiero decirte, de manera como un testimonio personal, quiero decirte que yo, cada vez que predico, tengo miedo. A veces hasta se me huele el miedo. Soy una persona con miedo, pero nunca he sido un cobarde. He sido prudente, soy prudente. Intentaré ser prudente el resto de mi vida. No solamente cuando deje el pastorado, sino en mi vida normal y diaria. Pero miedo nunca le he tenido a nadie. A ningún hombre. A ninguna gente, a ninguna persona, a ninguna familia. A ningún grupo. Jamás. Prudencia sí. Paciencia también. Pero miedo a un hombre, nunca. Ni a una mujer. Ni a una mujer tampoco. Nunca. Hace muchísimos años, una hermana que ahora no está con nosotros, que hace muchos años se fue a una iglesia, juntamente con su marido. Se fueron a otra iglesia porque había algunos problemas con algún hermano y se fueron hace ya muchos años. Esta hermana me dijo en cierta ocasión, esta es la primera vez que lo voy a decir, esta hermana me dijo en cierta ocasión, hay gente, perdóname por la expresión, pero es la que me dijo, hay gente que nos dicen perro judío y nos enfadamos. Tú nos dices perro judío y encima te damos las gracias. Espero que eso, ella me dijo que nos daba las gracias porque sabía que la manera en que lo decía era de amor. Siempre he intentado predicar con amor, nunca predicar con la vara, siempre he intentado ser un pastor de gracia. No me gustan los dictadores, ni los que están aquí, ni los que están sentados, ni los que están en sitio. No me gustan los dictadores en ninguna parte. Y he intentado siempre hacer las cosas involucrando a la gente, intentando convencer, no venciendo, intentando convencer. Para alguno que no me conozca bien, yo no voy a decir esto con orgullo, pero hablando acerca del miedo y de la valentía, yo no sé si tú conoces a algún pastor que haya echado a alguien de la iglesia, pero yo tuve hace años, tristemente, que echaron a una persona de la iglesia, decirle que se fuera de la iglesia, porque era un pitorreo lo que él vivía en la iglesia, por decirlo de una forma suave. Era un pitorreo como él estaba en la congregación, la gente estaba ya muy desesperada también, y yo tuve que decirle, vete de la iglesia, y de hecho se llevó muchos años sin venir a la iglesia.
También tengo que decirte, para aquellos que no lo sepan, que algunos se acordarán todavía, cuando hubo un grupo de hermanos que tenían problemas de SIDA, que tenían SIDA, y empezaron a venir a la iglesia, hubo un murmullo por parte de algunos acerca de eso. ¿Qué podíamos hacer? Si teníamos que, todavía no se sabía muy bien cómo se originaba el SIDA. Y entonces había algunos que decían si los hombres podían entrar a los servicios, si las mujeres podían entrar en servicio, si teníamos que abrazarlo, si teníamos que besarlo. Y yo recuerdo que un día dije, la puerta está abierta. Quien no esté de acuerdo con que entren gente con enfermedad del SIDA, que se vaya. Porque la puerta de la iglesia está abierta para todo el mundo. Y no podemos cerrar la puerta a la gente. A partir de ese momento, de ese día, evidentemente nadie se fue, a partir de ese día las cosas cambiaron en cuanto a la manera de enfocar el tema en aquel momento, en el tema del SIDA. ¿Por qué te digo esto? Pues, como te he dicho al principio, a mí me gustaría que tú fueses mi amigo. Entiendo que es muy complicado que un pastor pueda tener amigos, muy complicado, muy difícil, por muchas razones. Pero soy un ser humano y a mí me encanta que la gente me quiera. Pero hoy estoy seguro que quizás algunos se van a enfadar conmigo. ¿Me importa? Sí. Sí. Quizás algunos se van a enfadar conmigo. Si lo que voy a predicar no es la palabra de Dios, enfádate conmigo de verdad. Si lo que voy a predicar es un cuento chino, enfádate conmigo de verdad. Si lo que voy a predicar es mentira, enfádate conmigo de verdad. Pero si lo que voy a predicar es la palabra de Dios, entonces ora. No te enfades conmigo. Ora. Y si en todo caso, ponme delante de Dios en oración si meto la pata. Ponme delante de Dios en oración si las cosas que voy a decir no están conforme ni en el espíritu ni en la letra, están conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Tú sabes la coletilla que se repite constantemente en las 7 iglesias de Apocalipsis. La coletilla que se repite constantemente en las 7 iglesias se dice es: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué tienen que escuchar lo que el Espíritu Santo les decía? Porque habían caído en pecado. Porque habían caído en pecado. Por eso tenían que escuchar lo que el Espíritu Santo les decía, porque habían caído en pecado. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna estaba permitiendo la blasfemia de los que se decían judíos y eran sinagoga de Satanás. La iglesia de Pérgamo permitía que se enseñase la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. La iglesia de Tiatira permitía la enseñanza de Jezabel. La iglesia de Sardis estaba muerta. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. La iglesia de Laodicea era tibia. A las 7 iglesias el Señor les dice que tienen que escuchar al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estas 7 iglesias de Asia escucharon la voz del Espíritu Santo? La respuesta es no. No escucharon la voz del Espíritu Santo. No escucharon lo que Dios les estaba diciendo. A los pocos años de estas 7 iglesias, de estos mensajes que el Señor estaba dando a las 7 iglesias, a los pocos años ya no quedaba ni una. No quedaba ni una. En su momento habían sido iglesias con esplendor, con fuerza, con ganas, iglesias espirituales, iglesias que se amaban, iglesias que obedecían la palabra de Dios, pero permitieron ciertas cosas en la iglesia. Permitieron ciertas cosas y al final las 7 iglesias desaparecieron del mapa. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. En la mayoría de las iglesias, no a todas, no a todas, hay 2 que no se lo dice, pero en la mayoría de las iglesias, lo mismo que se repetía que escuchasen al Espíritu Santo, en la mayoría de las iglesias también le decía otra cosa también: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Se arrepintieron? No, no se arrepintieron, porque como he dicho,
las iglesias de Asia desaparecieron al cabo de los años, igual que las iglesias del norte de África, que también había muchas iglesias del norte de África y también desaparecieron con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. ¿Sabéis por qué no escuchamos la voz del Espíritu Santo y por qué no nos arrepentimos? Porque nos endurecemos. Porque nos endurecemos. Porque con el paso del tiempo el corazón se endurece. Mirad lo que dice en Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7 al 15. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fijaros que aquí el autor de Hebreos está hablando de algunos episodios que encontramos en el Antiguo Testamento, algunos episodios que tienen que ver con la salida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios de Egipto, en el desierto, y después llegar a la tierra prometida. Aquí habla de algunos episodios que tienen que ver con Meriba, que no voy a entrar ahora en esta situación, pero sí voy a entrar en el que de algunas de las cosas que ocurrieron allí fue la que el Señor les dijo y mandar a 12 personas, se fueron 12 personas, 12 espías como se les conoce, entrar allí en Canaán y mirar lo que hay. Y esas 12 personas fueron. Todos sabemos cómo terminó la historia. Esas 12 personas regresaron y 10 dijeron, no podemos entrar. No podemos entrar, hay gigantes, tienen muchas armas, es imposible que podamos entrar. Y 2 dijeron, sí podemos entrar, sí podemos entrar. 2 hombres que han pasado la historia, uno Caleb y otro Josué. De los otros 10 apenas se sabe nada, pero de esos 2 que dijeron, sí podemos entrar porque tenemos a Dios de nuestro favor, Dios nos ha dado la promesa de entrar en la tierra prometida, dijeron que adelante. Los otros 10 dijeron que no, y el pueblo no entró. Y fijaros que este episodio lo usa el autor de Hebreo y nos dice que en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como ellos. En el versículo 13 dice hoy, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 16, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 7 del capítulo 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que ocurre cuando un corazón se endurece? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona, un hijo de Dios, un creyente, se endurece? Fijaros que dice en el versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuando nos endurecemos, dejamos de pensar, dejamos de creer en el poder de Dios. Cuando nos endurecemos, nos convertimos en incrédulos. No creemos, aceptamos lo que Dios nos dice, no vivimos por fe, sino que vivimos en la incredulidad. Ellos no creyeron que iban a conseguir entrar en la tierra prometida. Ellos no creyeron que iban a vencer a los cananeos. Ellos no creyeron que realmente, y ese era el problema, que Dios estaba con ellos y que Dios les iba a dar la victoria en la entrada. El corazón endurecido se convierte en un corazón incrédulo. Por eso después dice, antes exhortaos los unos
unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esas son todas las cosas que ocurren. Cuando tenemos el corazón endurecido, tenemos un corazón incrédulo y además tenemos un corazón que nos engaña. Porque el pecado nos envuelve, el pecado nos engaña. Y a veces, como dice Isaías, a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, porque nos engaña el pecado. A veces pensamos, hermano, y usamos varios textos que nos dicen efectivamente, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero se nos olvida también aplicarlo a nosotros. A veces pensamos que las personas de fuera tienen el corazón endurecido y no escuchan la voz de Dios. A veces pensamos que la gente no se convierte porque por eso mismo, por el corazón endurecido. Pero se nos olvida que aquí también ocurre, que entre nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, también podemos endurecernos. Y de tal manera podemos endurecernos porque el pecado nos engaña. No solamente engaña al mundo, el pecado también engaña de una forma clara también, y a veces impresionante, al mismo pueblo de Dios. Nos endurecemos, y cuando nos endurecemos damos paso a la incredulidad y damos paso también al engaño del pecado. Dice en Ezequiel, en el capítulo 33, Ezequiel, capítulo 33, dice, versículo 30 al 32. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 al 32 dice: capítulo 33, perdón. Ezequiel 33, versículo 30, dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oí qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Este es un texto muy fuerte. Si el texto que hemos leído antes en Hebreos es un texto fuerte, este es un texto muy fuerte. Ezequiel es un predicador, ha sido llamado por el Señor. Ezequiel es un profeta y continuamente está llamando la atención también al pueblo y da mensajes de arrepentimiento. Y un profeta tenía que predicar lo que Dios le decía, así dice el Señor. Un profeta tenía que llamar al arrepentimiento cuando había pecado, y todos lo hacían. Y un profeta tenía también entre sus funciones que decir lo que iba a ocurrir en el futuro. Algunas cosas que podían ocurrir en el futuro. Aquí Ezequiel está diciendo, y es interesante, que el mismo Señor le está diciendo a Ezequiel: Ezequiel, predica, yo te he llamado a predicar, predica, di las cosas como tienes que decir. Y la gente vendrá a ti, Ezequiel, no te preocupes que la gente vendrá a ti. Y la gente te escuchará y oirán tus palabras. Vas a tener mucha gente, Ezequiel, vas a tener muchísima gente a tu alrededor escuchando tu mensaje. Incluso te halagarán y dirán: qué bien ha hablado Ezequiel, qué bien ha dicho las cosas, qué manera de decir las cosas. Te halagarán, te piropearán por las cosas que tú dices, Ezequiel, le dice el Señor. Pero fijaros que dice: y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Lo repite en 2 ocasiones: oirán tus palabras y no la pondrán por obra. De hecho, una de las imágenes que da aquí también el Señor del pueblo es que el pueblo ve a Ezequiel y lo ve como alguien hermoso, como alguien bonito, como un figurín, como un bailarín, como un músico. ¡Ay, qué músico más bueno! ¡Qué bien habla! ¡Qué bien canta! Esa partitura nos encanta. Lo que está diciendo, el pueblo se está escuchando a Ezequiel y está haciendo halagos de Ezequiel, y lo ven como un cantor de amor, es hermoso de voz, con buena voz, que canta bien. Y oirán tus palabras. Qué bueno sería esto, ¿verdad? Canta bien, bueno, dice las cosas importantes, la gente, qué bueno, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra.
En 2 ocasiones se dice esto. Esto es muy triste, porque además es un denominador común en el pueblo de Israel, y es un denominador común también en la historia de la Iglesia, y es un denominador común entre muchos creyentes que no escuchan la voz de Dios. Y escuchamos los sermones, escuchamos los estudios, escuchamos las predicaciones, venimos y escuchamos, pero no nos aplicamos lo que escuchamos, no nos aplicamos a nuestra vida, no nos planteamos que lo que nos está diciendo la palabra de Dios tiene que ver conmigo. No con la persona que tengo a mi lado, no con fulanito, no con menganito, sino que tiene que ver conmigo. Aquí está este grupo escuchando lo que Ezequiel estaba diciendo, pero no lo escucharon. No pondrán por obra la palabra de Dios, no la palabra de Ezequiel. Ezequiel al fin y al cabo era un mandado, sino la palabra de Dios no la pondrán por obra. Te voy a dar otro texto, Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 3, que dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscar en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Qué fuerte, que haga justicia, que busque verdad, y Dios lo está buscando, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Este es un lamento terrible, terrible. Aquí el Señor también está hablando con otro de sus profetas y le dice, no quisieron recibir corrección, no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, y no quisieron convertirse, es decir, no quisieron volverse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Los 2 lugares, los 2 sitios, los 2 profetas, tanto uno, Jeremías, como el otro, Ezequiel, están llamando al pueblo a arrepentimiento. Están llamando al pueblo a que dejen de endurecer sus corazones. Están llamando al pueblo a que se conviertan de verdad, a que dejen sus malos caminos. Y en los 2 lugares, en los 2 sitios, el pueblo a uno lo va a escuchar como un espectáculo, pero no cambia sus vidas, no le presta atención, y el otro no quisieron recibir corrección. No quisieron, se endurecieron sus rostros más que la piedra. Te voy a llevar a otro texto. Salmo 81, versículo 11 y 12. Salmo 81, versículo 11 y 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel, fíjate lo que dice, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Aquí, este salmo de Asaf es un texto también, hablando también de Israel, de la perversidad de Israel. Y está diciendo, mi pueblo no oyó mi voz, como hemos visto en Ezequiel, como hemos visto en Jeremías, como hemos visto en Hebreos. Mi pueblo no oyó mi voz. Pero fíjate lo que dice, no solamente no oyó su voz, no quiso escuchar la voz de Dios, sino que no me quiso a mí. En realidad, cuando endurecemos nuestros corazones, cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, cuando hacemos lo que queremos, en realidad estamos diciendo, no te quiero a ti, Señor. Esa es la crueldad, la dureza, el engaño del pecado. En realidad, estamos diciéndole a Él descaradamente, y Dios lo sabe, no me quiso a mí. ¿Qué es lo que hace Dios cuando hay endurecimiento? Pues Dios castiga, Dios disciplina, lo vemos muchas veces en la Escritura, pero otras veces hace lo que vimos aquí. Israel no me quiso a mí, y fíjate lo que hace el Señor, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Una de las cosas que es de las cosas peores que puede pasar a una iglesia, a una familia, a un creyente, de las cosas peores que le puede pasar es que el Señor te diga, voy a dejar que hagas lo que quieras. Voy a dejar que hagas lo que quieras. Me voy a apartar de ti, como pasó con Faraón, y voy a dejar que tú hagas lo que quieras, a la dureza de su corazón. Si tú vas a Romanos, verás exactamente lo mismo. A la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque prefieren caminar en sus consejos, prefieren caminar como ellos quieren, que caminar como Dios dice, que caminar y obedecer lo que el Señor enseña en su palabra. El Señor les dice, no me queréis a mí, no me queréis a mí, no queréis escuchar mi voz. Adelante, os dejo. Y la bendición de Dios se quita, el cuidado de Dios se quita, la mano protectora de Dios desaparece, y los deja
al tanto de su dureza. Y cuando un creyente vive de esta forma, cuando los creyentes vivimos en la dureza de corazón y vivimos como queremos, la bendición de Dios se quita. La bendición de Dios se quita. Déjame decirte algo que tú sabes de sobra, aquellos que conocéis la palabra. Donde hay pecado, Dios no da de sus bendiciones. Dios es muy paciente, ¿eh? Dios es muy paciente, y paciencia, y paciencia, y paciencia, fe, muchas veces durante siglos, paciencia, 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 pero cuando hay un momento ante el pecado de la iglesia, como pasó con las iglesias de Apocalipsis, hay un momento en el que Dios dice, se acabó, se acabó, y entonces entra su disciplina, entonces entra su toque, entra su juicio. Porque Dios también es un Dios de juicio, es un juez. Se aira también, se aira todos los días con el pecador. Y nos deja a nuestra inclinación natural, a nuestra santa voluntad. Y cuando vivimos de esa manera, realmente lo que estamos haciendo es desobedecer por completo y no vivir, no tener en nuestras vidas la bendición de Dios. La bendición de Dios. La pregunta, hermanos y hermanas, en esta mañana es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Como iglesia estamos escuchando la voz de Dios. Como familia estamos escuchando la voz de Dios. Como creyentes individuales estamos escuchando la voz de Dios. Como matrimonios estamos escuchando la voz de Dios. Como novios estamos escuchando la voz de Dios. Como padres estamos escuchando la voz de Dios. ¿Estás viviendo en pecado? ¿Estás viviendo en la carne? ¿Estamos permitiendo que el mundo entre en la iglesia? ¿Estamos descuidando la santidad? ¿Estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante? ¿Estamos tibios? ¿Somos una iglesia que parece viva pero en realidad está muerta? ¿Qué ocurre, hermanos y hermanas, cuando no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué ocurre cuando nos endurecemos? Mira lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Versículo, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 26 al 27 en adelante. 2 de Samuel, capítulo 11. Dice, y vamos a leer también unos textos del capítulo 12. 2 Samuel 11, 26 y 27 y adelante en el capítulo 12. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fíjate lo que dice, fue desagradable a los ojos de Jehová. Fue desagradable a los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová,
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es interesante este texto. Es interesante este texto. Encontramos a un hombre que ha pecado. Encontramos a un hombre que ha mandado al marido con la que ha tenido relaciones a primera línea de batalla para que lo mataran. Se convierte en un asesino. No solamente se convierte en un asesino, se convierte en un adúltero. Y los eruditos, los comentaristas, están divididos en cuanto al tiempo en el que tardó Natán en decirle esto. Algunos piensan que fue a los 6 meses, otros piensan que fue al año más o menos, en el que Natán, por parte de Dios, fue a David. David pecó, pero David no reconoció su pecado en primer momento. Tuvo que pasar varios meses hasta que Dios le dice a Natán: ve para allá y habla con David. Es decir, a veces en ese momento David estaba endurecido por el pecado. David había sido engañado por el pecado. Al final había matado a este hombre, había dormido con esta mujer, y si leéis el texto más adelante, se queda embarazada, y a los pocos meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, al tiempo el Señor le dice a Natán: ve y habla con David. Porque David en ese momento no tenía conciencia de pecado. Qué horrible es que un creyente no tenga conciencia de pecado. Qué triste es que un creyente no tenga conciencia de pecado. Yo me pregunto si un creyente no tiene conciencia de pecado, ¿hasta qué punto es creyente? ¿Hasta qué punto tiene el temor de Dios en su vida cuando no hay conciencia del mal que se hace? Cuando no hay conciencia del pecado que se produce en nuestras propias vidas. Natán va, y es interesante porque fijaros que en este texto me gustaría quisiéramos hacer énfasis solamente en 3 cosas. En la primera cosa que me gustaría hacer énfasis es que Dios actúa. Dios actúa. No lo olvides nunca. Dios actúa siempre. Como he dicho antes, Dios es paciente, muy paciente, como ninguno de los que estamos aquí. Dios ama a su pueblo de una forma tremenda. Nos quiere a nosotros de una forma tremenda. De hecho, murió por nosotros. Pero Dios actúa. Cuando en el pueblo hay pecado, Dios actúa. Manda profetas, manda al Espíritu Santo, manda cosas, manda su disciplina, 1000 cosas que Dios hace. Pero Dios no se queda callado ante el pecado. Dios no mira para otro lado cuando hay pecado. Yo sí miro para otro lado, pero Dios no. Dios nunca mira para otro lado. Y aquí vemos que hay un momento en que ve que David no está actuando, en el que ve que el corazón de David se ha endurecido y actúa. Cuando hay pecado, Dios siempre actúa. Siempre. Tarde o temprano, siempre actúa y limpia nuestras vidas, y limpia su iglesia, y limpia su obra. Siempre actúa. En segundo lugar, quiero decirte que Natán fue muy valiente. Natán fue muy valiente. A mí me dice el Señor que yo vaya a David y le cuente esta parábola y le diga a David: ¿tú eres aquel hombre? A mí me dice el Señor que vaya a David, que me puede matar, que me puede quitar el cuello, que me puede hacer lo que quiera, y le diga: tú eres aquel hombre, y yo salgo por pata corriendo. Y me voy a Pernambuco, antes de decirle a David esto, pero yo no soy David. O sea, yo no soy Natán. Y Natán le cuenta la parábola, y ese momento en el cuando ve a David enfadado: oh, esto es injusto, este hombre que lo que ha hecho con una corderita y el otro tiene un montón, y tal. Y le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Yo no sé si el día siguiente, esa noche, a los pocos días, Natán durmió. No sé si tuvo que ir al baño muchas veces, pero lo que estoy seguro es que Natán lo pasó mal. Lo pasó mal. Pero hizo lo que Dios le dijo. Hizo lo que Dios le dijo. Se fue a David y le dijo: tú eres aquel hombre. Hay que tener valentía. Natán fue un hombre valiente para decir lo que el pueblo, lo que en este caso David había hecho. Tuvo la valentía que solamente puede dar Dios para hacer este cometido de llamar al arrepentimiento a David.
La tercera cosa que pasó, lo vemos en el versículo 13. Versículo 13, que dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. David está siendo retado por Natán. David está diciendo lo que pasó. Y David podía haber dicho: mentira, mentira, yo no he hecho eso. David podía haber dicho: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que me dé la gana, cogerlo, matarlo. David podía haber endurecido su corazón. Podía haber puesto 1000 excusas, como somos tan aficionados a poner. 1000 excusas para hacer lo que quisiera. Pero cuando el profeta enviado por Dios le dijo: tú eres aquel hombre, algo tocó el corazón de David, algo se movió por dentro. Y inmediatamente se produjo la convicción de pecado. Se produjo la convicción de pecado y se produjo el arrepentimiento y la sinceridad. Se miró ante el espejo y dijo: pequé contra Dios. Pequé contra Dios. La culpa no la tuvo Urías. La culpa no la tuvo Betsabé. La culpa la tuve yo. Pequé contra Dios. De hecho, después de esto, somos testigos que escribió 2 salmos. 2 salmos en lo que él cuenta su historia. El Salmo 32 y el Salmo 51. Y en esos 2 salmos él cuenta lo que provoca el pecado en su vida. Y el pecado que provocó en David fue un seco. Estaba completamente seco, como vemos en el Salmo 32. Completamente seco, como el desierto, como la hierba seca. Y en el Salmo 51 vemos cómo él es capaz de decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es interesante porque en ese Salmo 51 David dice: pequé contra ti. Contra ti. Cuando hay pecado en nuestras vidas, siempre pecamos contra Dios. Siempre es una jabalina que cogemos y lo lanzamos al corazón de Dios. Cada pecado que hacemos es un ataque frontal a la soberanía, a la voluntad y al amor de Dios. Y David lo reconoce. Tardó, pero David lo reconoce y dijo: pequé contra Dios. Lo mismo que dijo después, meses antes, a Natán: pequé contra Jehová. Eso es lo que hace el pecado. Y tenemos que dar gracias a Dios porque hombres y mujeres como Natán se ponen y comparten, enseñan la palabra de Dios desde el principio hasta el final, diciendo lo que Dios quiere para su pueblo y enseñando la palabra de Dios como lo hizo Natán. Hermanos y hermanas, otra de las cosas que ocurre cuando endurecemos nuestro corazón es la coletilla del libro de los jueces. La coletilla del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando tú haces lo que bien te parece, no se dicen cosas importantes en jueces, no se habla de pecados graves, de pecados gordos. Cuando hablamos de pecado pensamos en pecados impresionantes en la iglesia o en nuestras vidas, en nuestra familia. No, simplemente dice que había una anarquía espiritual, que había una falta de disciplina, que no había un acatamiento de la autoridad. No se obedecía a la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tú quieres una iglesia endurecida, haz lo que te dé la gana. Tú, y tú, y tú, y el otro, y yo, y yo. Y tendremos una iglesia que cantaremos, y veremos como Ezequiel, que canta bien, que escucha muy bien, que hace todo muy bien. Pero no escucharemos la voz de Dios. Nos endurecemos. Porque hacemos lo que nos da la gana. Hasta que viene Dios. Hasta que Dios visita. Hasta que Dios manda a un hombre, como pasaba en el tiempo de los jueces. Y Dios entonces actúa. Cuando nos endurecemos, hermanos y hermanas, dejamos de escuchar la voz de Dios, le damos más importancia al pecado, le quitamos hierro al pecado de los demás, no nos enfrentamos a las situaciones y perdemos la bendición de Dios. Dentro de una generación o dentro de 2, la pregunta es: ¿la iglesia de Utrera seguirá dando testimonio? Dentro de una generación o dentro de 2, ¿la iglesia
seguirá dando testimonio o la iglesia estará cerrada, como pasó con las iglesias de Apocalipsis. Y dependerá de muchas cosas, evidentemente, dependerá de muchas cosas, pero sobre todo dependerá que si escuchamos la voz del Espíritu Santo y no nos endurecemos. Si escuchamos la voz del Espíritu Santo y no nos endurecemos y nos arrepentimos. Nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de las maneras que tenemos. Con el paso de los años, hermanos y hermanas, dejamos a un lado la santidad, se convierte en una doctrina muerta, dejamos a un lado la obediencia, se convierte en una ley, dejamos a un lado el amor, se convierte en una educación, y dejamos a un lado el arrepentimiento, porque es que se arrepienta el otro, no yo. Que se arrepienta el otro, no yo, porque yo vivo bien. Cuando una iglesia endurece su corazón y vive como quiere, y cada uno hace lo que le da la gana y no es pecado, cuando el liderazgo mira para otro lado, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo el motivo, el pecado que tenemos y no estamos prestando atención, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, tarde o temprano esa iglesia desaparecerá, porque la bendición de Dios desaparecerá. Alguno en esta, como dije al principio de la predicación, pues alguno me dirá, no ve, para eso está, que eso no sirve, hoy necesitamos predicaciones que nos alienten, que nos animen, y es verdad. Otros dirán, a ver si ya se va, y vienen otros a hablar. Otros me pondrán a caldo, que bueno, tampoco, ya estoy acostumbrado, pero espero que nadie me diga que lo que he predicado es falso. Espero que nadie me diga lo que tú has dicho no es bíblico. Y me gustaría que pudiéramos pensar, reflexionar y meditar en no tanto en lo que yo he dicho, sino en lo que la palabra de Dios nos enseña. Si caminamos en la carnalidad, si vivimos de una forma mundana. El miércoles pasado en el culto de oración, que os animo a venir al culto de oración, porque a veces en el culto de oración se ora y se dicen cosas que el domingo no se dice. Y es interesante que en el culto de oración hubo 2 o 3 hermanos que dijeron que como familias y como hermanos también, con un grupito, están orando por la iglesia. Están orando por la iglesia. Hay un grupo de hermanos que cada semana se juntan para orar por la iglesia. Porque lo que están viendo en la iglesia en cuanto a esto es eso, lo que he comentado. Y es interesante, yo estaba escuchando, el miércoles estaba escuchando esto y yo ya tenía en mi corazón predicar esto. Yo no dije nada el miércoles, pero yo tenía en mi corazón decirlo, era como una confirmación de que iba a pasar miedo hoy, una confirmación de que estoy temblando, una confirmación de que no voy a contentar a todo el mundo. Pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad con el temor de Dios es predicar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Algunos lo verán así y otros dirán, vaya tela. Yo no necesito esto, yo necesito otra cosa. Pero la palabra de Dios, el que está para predicar y enseñar, está para predicar todo el consejo de Dios. La gracia y también la disciplina. Yo hago un llamamiento, yo solamente soy un simple pastor, nada más, pero hago un llamamiento, y es que si tú ves en tu vida que te has acostumbrado a una manera de vivir, si tú ves que estás en la iglesia de una manera determinada, y hay pecado en tu vida, tienes que arrepentirte, porque tu pecado me afecta a mí, y mi pecado te afecta a ti, y afecta a la iglesia. En los estudios que estamos dando acerca de los miércoles, acerca de la doctrina de Dios, y estamos viendo sus atributos, estamos viendo los atributos, el último estudio fue sobre la fidelidad de Dios. Y estuvimos hablando de la fidelidad en el matrimonio.
Los que estuvisteis el miércoles ya lo sabéis, porque se dijo. Pero te voy a decir una cosa. El engaño en los matrimonios cristianos es muy similar al que hay en el mundo. El adulterio en los matrimonios cristianos es casi idéntico al que hay en el mundo. Las relaciones sexuales entre novios es casi idéntico al que hay en el mundo. Novios cristianos me refiero. Casi idéntico al que hay en el mundo. Las formas frías que tenemos, la poca atención que se le da a la palabra de Dios, el querer quedar siempre bien con todo el mundo, el prevalecer mi opinión por encima de los demás, el no vivir en santidad. El que sale del grupo de alabanza tiene que vivir en santidad. El que preside tiene que presidir en santidad. El que predica tiene que predicar en santidad. Yo sería un sinvergüenza si yo predicase la palabra de Dios, por muy bien que la predicara, si estoy viviendo en pecado. Otra cosa es el pecado diario, el pecado de persistir en el pecado, vivir en el pecado, instalarme en el pecado. El juicio de Dios vendría sobre mí. No te quepa la menor duda. Todos los que tienen ministerio y responsabilidades tienen que pasar primero por el filtro de la santidad, por el compromiso con el Señor, por el compromiso con la Iglesia. Hay que amar a la Iglesia con toda tu alma. Y solamente puedes amar a la Iglesia con toda tu alma cuando amas a Dios con toda tu alma. Yo te animo y me animo a que si hay pecados en nuestra vida de acomodación, de falta de fuerza, de desilusión, de pecado, en definitiva, que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. Que le pidamos al Señor una visita, que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que reconozcamos nuestra vida como solamente la puede hacer Él. Amén.